Buenos días, mi nombre es Carlos Andrés Campuzano Loaiza, estudiante de Derecho en la Fundación Universidad del Área Andina. Y voy a presentar la tarea del eje 2 de la asignatura de Procedimiento Civil Especial. En esta oportunidad se tiene el caso de Juan, persona mayor de edad, quien ha realizado actos de señor y dueño sobre una finca ubicada en zona rural del departamento de Antioquia y ha sostenido actos de señor y dueño por más de 10 años. Juan no ha vuelto a saber de la persona que figura como dueño, porque le dejó el bien bajo su cuidado y salió del país, sin saberse de que hubiera regresado desde su salida, también hace más de 10 años. Juan ha reparado la finca, ha sembrado, tiene una granja de gallinas y ha mantenido la finca en buenas condiciones e incluso contrató abogado para registrarse como poseedor en el certificado de libertad y tradición del inmueble que ocupa un año después de haberse ido del país, quien todavía figura como dueño del bien. A su vez, Juan le debe 100 millones de pesos, moneda corriente, a María, quien no le ha pagado a pesar de haberse cumplido el plazo de hacerlo. María tiene un contrato que firmó con Juan, el cual éste incumplió, y quedó endeudado con María por la mencionada cantidad, y han pasado menos de 5 años desde la terminación unilateral del mismo que María tuvo que efectuar ante el incumplimiento de Juan. Juan, pese a conocer que tiene derecho a iniciar el proceso declarativo de pertenencia sobre la finca que ocupa, no lo ha hecho porque tiene miedo de que María le embargue el bien para cobrarle el dinero que le debe. En el caso concreto, Juan puede demandar al dueño de la propiedad invocando la causal de prescripción adquisitiva del dominio, porque Juan ha ocupado la finca por más de 10 años, por lo que se consagra la prescripción extraordinaria. Vamos ahora al análisis de las preguntas orientadoras. Dice, ¿qué derecho tiene el acreedor para hacer valer el cumplimiento de la obligación a su favor y en contra del deudor? Tiene el derecho de estar legitimada por activa, según lo consagrado en el numeral 2 del artículo 375 del Código General del Proceso, de demandar el proceso de pertenencia de su acreedor. La segunda pregunta, ¿cómo se denomina la acción que puede iniciar el acreedor para hacer valer la prescripción adquisitiva en favor de su deudor? ¿En qué consiste? Se llama demanda de declaración de pertenencia interpuesta por María en favor de su acreedor, según el artículo mencionado anteriormente. Una vez se declare la prescripción adquisitiva del inmueble a favor del deudor, ¿qué debe hacer el acreedor para hacer exigible la obligación? Debe iniciar un proceso ejecutivo y pedir de inmediato la medida cautelar de embargo contra el bien de Juan, mientras se surte el proceso, ya sea que Juan pague el dinero o que se deba rematar el bien, y que éste decrete de inmediato en la misma sentencia la medida cautelar de embargo sobre el bien. Corrijo, en el auto admisorio de la demanda se decrete la medida cautelar de embargo sobre el bien, toda vez que Juan ha demostrado intención de no pago y por lo tanto hay peligro de que venda el inmueble a otra persona o transfiera el dominio de forma gratuita a un testaferro para que María no pueda embargar la finca y ejercer su derecho de cobro de la deuda de 100 millones de pesos que tiene Juan con ella. Vamos ya al numeral 3, que se llama argumentación sustancial y procesal. María sabe de la situación de Juan respecto de la finca en la cual habita y está averiguando con su abogado Carlos si puede embargar esta propiedad, aunque el dueño sea Mauricio, quien salió del país y abandonó el bien hace más de 10 años. Y el abogado le explica a María que según lo contemplado en el artículo 375 del Código General del Proceso, en su numeral 2, ella, como acreedora, puede demandar a Juan en un proceso declarativo de pertenencia. Así Juan renuncia a este derecho o no quiera reclamarlo. Juan no tiene dinero en su cuenta bancaria, todo su dinero lo tiene en efectivo y no declara renta, ni el dinero que tiene en efectivo, ni sus demás bienes, por lo que María no tiene forma de cobrar jurídicamente a Juan en el momento. El abogado le explica a María que ella está legitimada en la causa por activa para iniciar el proceso de pertenencia de Juan sobre la finca que está poseyendo, de forma que la propiedad le sea transferida a este, y María es incluso aconsejada de que se debe pedir al juez, usando la acumulación de pretensiones, que transfiera el dominio a Juan sobre la finca de la cual es poseedor.
luego de que se haya surtido el proceso declarativo, María estaría en posición de iniciar un proceso ejecutivo contra Juan, donde pedirá que se le remate la finca para cobrar los 100 millones que le debe, más los costos jurídicos en los que ha tenido que incurrir María por razón de la negativa a pagar de su deuda de Juan. Conclusiones y recomendaciones. María tiene legitimación por activa para demandar en proceso de pertenencia en favor de Juan, su acreedor, toda vez que éste no ha mostrado interés en pagar la deuda contraída con la primera. En este caso, María puede invocar el numeral 2 del artículo 375 del Código General del Proceso. María deberá aportar los documentos que le permitan al juez determinar que la deuda de Juan con María existe y es por 100 millones de pesos colombianos, para de esta forma demostrar su legitimación por activa en este caso. María deberá aportar también todas las pruebas que demuestren que Juan es poseedor y en este caso el solo registro de posesión en el certificado de libertad y tradición hace las veces de esta prueba. Por lo tanto, María estando legitimada por activa para hacer la demanda, para iniciar el proceso declarativo de pertenencia en favor de su acreedor Juan y acto seguido, luego de que gane este proceso, presentando las pruebas mencionadas anteriormente, demandar mediante un proceso ejecutivo a Juan para embargar como medida cautelar el bien que Juan habría adquirido por prescripción adquisitiva de dominio y luego pedir que este bien sea rematado en favor de María para que ella reciba no solo los 100 millones, sino que se le restituyan los honorarios legales en los que tuvo que incurrir por causa de que Juan se negó a pagar su deuda y obligó a María a iniciar las acciones de demanda en proceso de pertenencia y la demanda en proceso ejecutivo mencionados anteriormente.